Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenemos, se escucha un ruido, sí, no sé por de dónde viene, algún micrófono o algún... A ver ahora, ¿vos podés silenciar? Sí, ya, creo que era Flor, ¿no? Bueno, tenemos un rosario de gente de distintos lugares, qué bueno, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Analía Segal, junto con Jaime Piracón, formamos parte de un grupo de trabajo de la Universidad Pedagógica y estamos abocados a el trabajo en general en la enseñanza de ciencias sociales y en particular acá los convocamos por el trabajo que estamos haciendo en relación con la enseñanza de las ciencias sociales y los nuevos medios. Como ven en el título de la de, esta, de, esta, de este panel, videojuegos y temas de agenda contemporánea, el caso de Atuel, un videojuego argentino, sus resonancias en la enseñanza del campo de la geografía. Creo que en el título se condensan varios de los asuntos que como equipo de investigación nos interesan. Hay videojuegos, está un término que designa lo que estamos llamando globalmente temas de agenda contemporánea, y un asunto que nos trae a la enseñanza del campo de la geografía. Y esta digamos, descripción de esta invitación me permite que, en primer lugar, les cuente quiénes nos van a acompañar en esta charla, que justamente forman parte de los distintos campos de los que yo acabo de nombrar. En primer lugar, presento a Santiago Franzani, que es videoartista, desarrollador de videojuegos indie y desarrolla su experiencia en particular con los que se llamados Serious Games, que después en algún momento de la charla podemos ampliar a qué nos referimos. Y copiamos acá una parte de su perfil en la cooperativa Matajuegos para después darle la oportunidad de que nos cuente por qué está allí así escrito. Su misión es traficar surrealismo hacia los confines de la Internet. Vamos a ver después cómo abrimos eso. Por otro lado, Verónica Holman es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina, y Master of Arts por la Universidad de British Columbia de Vancouver. Es investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, y sus investigaciones exploran las relaciones entre cultura visual y geografía, la historia de la educación visual en la enseñanza de la geografía, la construcción visual de los problemas ambientales y los usos civiles de la visión aérea. Por su lado, Raquel Gurevich es profesora de geografía, recibida en la UBA y tiene una maestría en administración pública. Es integrante del programa de investigación y desarrollo de enseñanza de la geografía. Fue docente regular del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Coordinó el área de Ciencias Sociales de la Secretaría de Educación del Ministerio Nacional. Sus líneas de investigación son didáctica de las ciencias sociales, formación docente y gestión curricular en las ciencias sociales. Como ven, convocamos a profesionales que tienen que ver con un campo de conocimiento y un campo de expertise en la enseñanza por distintos caminos, en la enseñanza y en la investigación. Junto con Santiago, que es parte del equipo desarrollador del videojuego sobre el cual vamos a intercambiar ahora. Brevemente les cuento que esta escena en la que estamos trabajando viene a colación de una experiencia que con nuestro equipo venimos realizando ya hace bastante tiempo. En el campo de la investigación, más o menos desde el 2018, cuando empezamos en el marco de UNIPE nuestra primera investigación sistemática alrededor del cruce entre videojuegos y temas de enseñanza de las ciencias sociales. En ese momento desarrollamos una primera investigación
alrededor de un documental interactivo, que es una reconstrucción digital de un centro clandestino de detención, conocido como El Campito, una investigación que hicimos con docentes y estudiantes, y más recientemente, y por comenzar, una investigación sobre cartografías digitales y el concepto de territorio. ¿De dónde venimos? Venimos de un recorrido, como les decía, en la enseñanza de las ciencias sociales, desde un colectivo llamado TISA Papel Byte, en el cual diseñamos videojuegos, plataformas, y hicimos distintos caminos en capacitación en relación con estos temas. Y si yo tuviera que definir a dónde está el nudo de nuestro interés en todos estos asuntos, es tener una comprensión más acabada de lo que los nuevos lenguajes pueden aportar, voy a usar una palabra, genuinamente, a la enseñanza de las ciencias sociales, y genuinamente en un camino. ¿Por qué uso esa palabra? Uso esa palabra porque lo que quiero expresar es en un camino de construcción de conocimiento alrededor de las ciencias sociales que tenga que ver con la comprensión, con la explicación de los fenómenos, no solamente con las cuestiones descriptivas a las cuestiones informativas. Entonces nosotros estamos allí, hemos apuntado a un enfoque de la enseñanza de las ciencias sociales en donde buscamos formas de generar condiciones para que chicos, chicas se vayan aproximando a este tipo de conocimiento social, y en ese camino confiamos y tenemos así como una hipótesis positiva en principio en relación a lo que los nuevos los nuevos lenguajes, los nuevos medios pueden ofrecer en la enseñanza, pero nuestro trabajo es meternos adentro de esa hipótesis y tratar de ver por dónde va, ¿no? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué conexiones vemos en el cruce de estos lenguajes y la enseñanza? Digo, más allá de los grandes titulares, que los hay y muchos, y las grandes promesas, que las hay y muchas, pero bueno, realmente desde un campo en donde nos interesa meternos y realmente tenemos, como digo, un prejuicio positivo, pero queremos ir un poquito más allá de las etiquetas en relación a este asunto. Entonces, nuestra manera de hacerlo es meternos con temas específicos de las ciencias sociales e ir haciendo investigación en relación al uso de distintos recursos. Por eso que nos juntamos en esta escena, gente de geografía, gente de desarrollo, porque esa es la escena de trabajo que nos parece que nos puede aportar, y a esa escena los estamos invitando en este, digamos, episodio particular con un videojuego argentino que se llama el videojuego Atuel, en el desarrollo participó Santiago. Así que bueno, le doy, Jaime, no sé si querés contextualizar un poquitito más lo que venimos haciendo. Sí, ¿qué tal? Hola a todos y todas, una alegría que estén acá. Sí, bueno, como comentaba Analía, digamos, este encuentro se inscribe en las actividades del equipo de investigación, y particularmente dentro de esto que se llama un IP virtual, que ustedes seguramente habrán visto que hay un montón de actividades en paralelo que se realizan dentro de estas jornadas. Desde hace algunos años venimos sosteniendo este tipo de conversaciones a propósito de videojuegos que seleccionamos en cierta medida porque nos parecen, aunque no tienen el apellido de videojuegos educativos, no estarían dentro de esa categoría, sí nos parecen potentes para abrir conversaciones en las escuelas y en la formación docente en general, ¿no? Digamos, venimos adelantando estas conversaciones hace ya varios UNIPES virtual, y simplemente para comentarles un poco, dentro de los juegos que hemos analizado están Dognes de Paolo Pedersini, un videojuego en el que tenemos que hacer un parque para encontrar al perro perfecto, que es una crítica a propósito de la xenofobia y la eugenesia. Otro juego que trabajamos fue El Campito, que ya mencionó Analía. Trabajamos con un juego llamado Ignorambo versus el ejército feminazi de Babalón, que es de Chitty Games, que es una ironía ahí en relación con el feminismo y el patriarcado.
nos acompañó en aquella ocasión Nahuel, uno de los desarrolladores. Trabajamos también con Rápido de Julián Príncipe, que es un videojuego que problematiza la plataformización a partir de plataformas de mensajería como Rappi. Y bueno, hoy vamos a trabajar con Atuel. Yo aprovecho y ya que están, se llevan los enlaces de todos los juegos que fuimos mencionando. Les dejo entonces en el chat esos enlaces. Todos ellos son videojuegos a los que se puede acceder libremente. Una de las ventajas que hemos tenido es que la mayoría son videojuegos argentinos y hemos podido intercambiar con los equipos de desarrollo. Esto tiene que ver con una apuesta nuestra, que ese diálogo entre las producciones de la cultura digital y la educación debería estar atravesada por un intercambio justamente con quienes están produciendo de cerca con quienes hacen parte del campo educativo, ¿no? Digamos esto a partir de algo que para nosotros resulta muy problemático, y es que muchas veces en nuestra práctica cotidiana como docentes, las producciones digitales vienen desde arriba y muy empaquetadas desde un imperativo de que cada producción va a salvar la educación y que lo que tenemos que hacer como docentes es adaptarnos, usarla y resolverla y, digamos, implementarla sin preguntarnos mucho cómo está hecha, quién la hizo, en qué contexto. Y en ese sentido nos ha resultado muy útil y muy potente convocar a esa conversación a quienes están dentro de los equipos de desarrollo, ¿no? Dentro de estos juegos que les mencionaba, y también está Tuel, otra cuestión que los caracteriza es que son juegos independientes, ¿no? Bien sea por el contenido que trabajan, por las estéticas que utilizan, por las mecánicas o por los modos en que se expresa. En muchos sentidos estos juegos toman distancia, ¿no? No se inscriben en aquello que tenemos más en el imaginario colectivo sobre lo que es un videojuego, ¿no? No son videojuegos AAA, no son los videojuegos que reconocemos como los juegos más vendidos, y esto obedece también a una apuesta que venimos adelantando en el equipo y de UNIPE y en Tiza Papel Byte, que tiene que ver con la posibilidad de pensar la escuela como un espacio donde circulen otro tipo de estéticas, otro tipo de producciones que no son las que circulan habitualmente en las prácticas cotidianas de chicos y chicas, ¿no? Muchas veces nos reclaman que por qué no trabajamos con videojuegos que hacen parte de los AAA, ¿no? Y aquí podemos sacar una lista enorme. Y un poco uno de nuestros argumentos es justamente porque la mayoría de chicos y chicas no se van a encontrar a la vuelta de la esquina con un juego como Atuel, y quizás la escuela sea una ventana, quizás la única ventana que tienen para encontrarse con este tipo de producciones, ¿no? Y entonces ahí nos parece interesante, y una apuesta estética y política, traer a la mesa de trabajo este tipo de producciones, ¿no? Digamos que en términos generales esos son digamos, algunas de las coordenadas en las cuales inscribimos en esta situación de trabajo. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mostrarles un pequeño video de un gameplay, de una jugada de Atuel, para acercarles algo de la experiencia del juego. Decidimos hacer presentarles este video de esta forma, porque la experiencia de Atuel completa lleva más o menos 30 minutos, y es una experiencia que invita a explorar y que invita a recorrer el juego un poco en los tiempos de quien está explorando, ¿no? Entonces, un poco no queríamos spoilear y no queríamos dañar esa experiencia, así que simplemente vamos a recorrer en el video se van a mostrar algunos de los momentos del videojuego, pero ustedes después van a poder explorar el videojuego
si es que por supuesto les resulta interesante y potente, les acercamos el enlace al videojuego. Ahora mismo en el chat y en muchas de las difusiones que hicimos en redes estaba el enlace al juego, para que puedan acceder a él, ¿no? Lo pueden encontrar dentro de la plataforma itch.io, que además es una plataforma muy interesante porque se construye justamente como en cierto sentido, una crítica a las plataformas en las que circulan los videojuegos, ¿no? Apuesta por promover otros tipos de vínculos entre desarrolladores y jugadores y jugadoras, ¿no? Así que, bueno, nada, también les invitamos a que exploren esa plataforma. Simplemente les cuento, antes de presentar el video, que como su nombre lo indica, Atuel nos propone recorrer, explorar a través de algunos de los habitantes o elementos que componen el río Atuel, y mucho de la exploración pasa justamente por ir avanzando, ir transformándonos a medida que recorremos el río, ¿no? Así que bueno, voy a compartir pantalla y vamos a presentarles el juego. En este primer momento del juego, quien juega manipula la manera en que se va llenando el agua, se va llenando el agua del río, ¿sí? La definición de un río sí, te la van a decir, pero cauce que transporta agua, pero no, es muy amplio, creo que no sé, no me alcanzarían por ahí las palabras para definir lo que es un río. Pero un río es vida, es todo. Un río transporta vida. Sin agua, sin un río, grande, chico, como sea, es vida. En este punto, quien juega se convierte en ese pez, ya no maneja el agua, sino que se convierte en ese pez. Esto que se ve en el centro de la pantalla, y ahora tenemos la posibilidad de saltar al este. Para las comunidades originarias de la zona, el río tiene un propósito. El río tiene lo que las comunidades originarias le llaman ñem. Tiene como un espíritu, tiene como un espíritu y muchos espíritus que lo habitan. Por eso cada vez que una comunidad originaria de la zona tiene que hacer algo con el río, tiene como costumbre pedirle permiso. A nosotros desde la civilización occidental como que nos sería gracioso pedirle permiso a un río, pedirle permiso a un cerro, pedirle permiso a un arroyo para pasar.
pero las comunidades originarias acostumbraron a que el agua tenía un sentido para ellos y entonces por lo tanto había que tratarla como un hermano más. Eso es decir, hermana agua, hermano fuego, hermano cerro, que ahora nosotros ya traducimos tan libremente, tiene que ver con esa cosmovisión que tenían las comunidades originarias, sentirse parte de los ríos. Y el río, no sé, es parte de mi ADN. Llegué de muy chico y escuché en él las historias de mis abuelos, ¿no? Cuando todavía no había luz, cuando mi abuelo se sentaba a la orilla del fuego y nos contaba la historia del río, ¿no? De cómo llegaba, de cuando el río no tenía ninguna contención, de cuando el río era libre, nos contaba, ¿no? Que llegaba con el verano, con todo su caudal, trayendo noticias de la cordillera y nos dejaba en el invierno. Descansaba cuando era un río estival, ¿no? Esa es la historia que tengo de mi Atuel, que lo llevo en el alma, ¿no? Lo llevo a donde voy. A donde voy lo llevo en el alma, ¿sí? Uno quizás analizando los sedimentos de la llanura, esas areniscas que va transportando ese material tan finito, es parte de la historia de la cordillera, ¿sí? Porque el río Atuel también se encargó de transportar la historia de la cordillera. Nosotros podemos interpretar, ¿sí?, analizando esos sedimentos, qué tipo de rocas atravesó nuestro río Atuel, ¿sí? Hablamos que nace en cordillera principal, donde el marco geológico es magnífico, donde hay rocas de todos los tipos, donde tenemos actividad volcánica, glaciares, presencia de mares. Quizás algún fósil logre sobrevivir todo el transporte que hizo esos 400 kilómetros del río Atuel y encontremos un fósil que es marino, que el río Atuel se encargó de transportarlo y nos cuenta la historia de que la cordillera de los Andes en algún momento tuvo el mar. La vida se forma al lado de los ríos. No hay ninguna población, ninguna, absolutamente ninguna, desde la historia de la humanidad que se haya desenvuelto en un lugar que no sea un río. El ser humano estamos como conectados con el río, somos parte del río, te da la vida, entonces como que te arrimás a vos mismo, es como un espejo. Aquí en este momento el jugador ahora se convierte en esta nube y
empezamos a tener otra habilidad que es la de movernos hacia arriba y hacia abajo, como tenía el pescadito, y ahora podemos llover y oprimimos la tecla de espacio. Desde el naciente hasta que se embalsa, es el río naturalmente, ¿sí? Ya una vez que el río se embalsa y se desvían los canales, acequias, en algunos brazos, o en nuestro caso marginales que tenemos, ya si bien sigue siendo de alguna forma un curso, o el agua que sigue un curso que el hombre le da, ¿sí? Ya el río ya no sigue su curso natural, sino que el hombre se lo da. Es un impacto negativo. Todo ese agua que en su momento seguía su curso natural y servía para la flora nativa también, la desviamos, secamos parte de los humedales y quitamos el agua de esas zonas naturales. Ahora en este momento, como se pudo ver, nos convertimos en zorro y vamos a tener que escapar de este incendio. Pero lastimosamente acabamos a detener el video simplemente a manera de abrebocas. Les anticipo que en el transcurso del juego vamos a volver a ser nube, vamos a poder convertirnos en pájaros para recorrer otras zonas del río Atuel. Bien, si les parece entonces, damos paso a Santiago. Así que todo tuyo, Santiago. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Bueno, les cuento entonces cómo surgió este juego. Un grupo de documentalistas que son de la zona de Atuel, uno es un inglés, otro un sudafricano, que vive ahí en la zona, y también una argentina, que es de la zona de San Rafael, nos contactaron porque querían hacer un videojuego con un documental que ellos ya habían filmado, que estaban en desarrollo y que estaban editándolo por editarlo, ¿no? Digamos. Entonces tenían mucho material de filmaciones, material sonoro, habían hecho entrevistas, ya tenían toda esa base documentada y habían conseguido unos fondos para hacer un videojuego y nos contactaron justamente por las cuestiones más técnicas en realidad de poder llevar a cabo el videojuego. Por lo cual entonces nosotros partimos de tener el sonido primero, que serían las entrevistas, el sonido ambiente, el sonido de los pájaros, el agua, toda la naturaleza que hay alrededor. Y entonces pensamos cómo podríamos hacer un juego que represente un documental en sí mismo. En ese momento, y hasta ahora más o menos, no existe el concepto de videojuego documental, así como existe en cine. Yo googleaba en ese momento videojuego documental y no había específicamente ese tipo de cosas, ¿no? Sí hay juegos que utilizan ciertas bases documentales para poder hacer un tipo de ficción. Entonces, lo que hicimos fue agarrar, yo particularmente, con entrevistas también entre nosotros, con los documentalistas, hicimos un mapa que sería como las partes más importantes del recorrido que ellos hicieron para hacer el documental, que es partiendo desde el Sosneado, pasando por el New Will y diferentes zonas del río Atuel, que trataron de ir desde lo más inicial hasta donde ya no había más agua y no podían ir más por el río. Y ahí tomamos las partes más importantes y en vez de hacer un mapa realista, lo cual es imposible porque el juego duraría horas y horas de viaje, ¿no? Entonces, pero
tiene que ser verosímil, el juego tenía que ser verosímil de que uno esté en la escala del río Atuel y también a una velocidad que no sea la velocidad de un avión que está pasando, estás a la velocidad de un pez. Y todavía mantener ese sentimiento en sí mismo. Por lo cual hicimos una reducción del mapa y tomamos una parte del Sosneado, una parte del Niwil, después una parte que sería como una especie de estepa, una representación de la estepa, el cañón del Atuel. Y eso con el mapa en 2 dimensiones, más simplificado, digamos, unimos esas partes y empezamos trabajando el juego como si fuese sonoro. Hicimos que recorríamos en un mapa, como si fuese un puntito, íbamos recorriendo todo para que dure más o menos media hora el juego y para saber la velocidad en la cual tenía que ir el personaje, el jugador. Y íbamos descubriendo en qué momento debería haber una entrevista y después fuimos desarrollando lo que sería toda la ambientación, el sonido, el viento, todo eso es lo que vino primero antes que cualquier elemento visual, más que el mapa en 2D. Entonces sentíamos y escuchábamos a ver cómo iba desarrollándose el juego, si era interesante en sí mismo y dónde había baches, donde podíamos por ahí incluso cambiar el mapa para que sea más adecuado al viaje en sí mismo y que el viaje sonoramente tenía que ser suficientemente interesante. Eventualmente, bueno, agregamos todos los elementos en 3D, principalmente fueron referencias geográficas de Google Maps y de Google Earth principalmente por las alturas, para conocer las alturas, para conocer más o menos las escalas. Eso igual está transformado un poco para poder hacerlo no en horas de viaje, sino más rápido, ¿no? Pero tratando de mantener la idea visual. Después, ella, una de las documentalistas, la que vivía en San Rafael, nos hizo un board, un link online con un montón de referencias de la fauna y la flora del lugar. Y yo, bueno, tuve que hacer bastante research al respecto de eso para ver qué es lo que se podía representar o no, porque también en videojuegos es un tema de representar un piquillín o un espinillo cuando tiene muchísimos elementos y muchísimos detalles. Cuando se ve de lejos es muy difícil de distinguir si es un piquillín o si es un algarrobo o lo que sea. Muchas veces es una cuestión de porte, más que nada del árbol. Entonces, yo igual particularmente vivo en Capilla del Monte, en Córdoba, entonces había muchos árboles que ya conocía, mucha naturaleza que no es tan diferente, otra que obviamente sí. Entonces, de alguna manera no estaba tan alejado de entender cómo era esa naturaleza, pero terminó siendo una síntesis visual que desde cierta distancia se tenía que ver. Y cuando la cámara se acerca, ahí eran otros los objetos para poder tener un poco más de detalle de cómo iba la cosa. En sí, la filosofía, muchas veces consideran que este es como un juego activista y no lo pensamos principalmente así porque no estamos haciendo como una llamada a la acción en sí mismo de cambio climático, sino que lo pensamos más como un juego poético más de conexión con ciertos espacios que por ahí no conocemos o estamos muy desconectados, principalmente porque cuando llueve en la ciudad muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad viene de todo un ecosistema muchísimo más grande, muchísimo más complejo. Y esa desconexión que por ahí tenemos en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, sucede también porque no tenemos porque no lo vemos directamente, no lo percibimos. Y en esa poética, la filosofía que utilizamos es que el río no es solamente un río, como dice la primera entrevista, que en particular la primera entrevista que le agregamos al final porque era un lugar donde no pasaba nada, era como muy lento ese lugar y después le pedimos más entrevistas y tenía más entrevistas la documentalista y encontramos que esa iba muy bien para el inicio y que plantea muy bien la filosofía de que el río no es solamente un río. Es particularmente todo lo que puede llegar a tocar el río, es lo que le da vida. Incluso el cañón del Atuel se formó alrededor del río,
O sea, el río principalmente es todo el ecosistema en sí mismo, ¿no? Y partiendo de esa filosofía hicimos la mecánica esa de que, ok, si no vas a estar manejando solamente el río, sino que de repente vas a ser también el pez, de repente también sos una nube, de repente también sos un cóndor, o el mismo zorro, o incluso la falta del río también plantea esta problemática que como calentamiento global, como cambio climático, lo planteemos como un incendio, que en realidad entiendo que en esa zona no hay mucho incendio más que de unos pastizales, porque no tiene esa densidad la estepa esa no tiene esa densidad de plantas, aún así es una forma de representar lo que es el cambio climático, la sequía en sí mismo, y, la muerte también que se muestra después. Pero bueno, más o menos así es como lo desarrollamos, igual después podemos seguir pensándolo un poco más. Genial, Santiago, muchísimas gracias. Nos dejas un montón de títulos para ir conversando luego. Me quedo con varios subrayados que luego les compartiré. No sé quién quiere seguir, si Raquel o Verónica, como prefieran. ¿Quieres comenzar, Verónica? Bueno, comienzo yo. Primero también agradecerles la invitación a esta conversación y a jugar, porque nos encontramos antes a jugar este juego. Y bueno, pensé como algunos ejes para conversar. Primero, ¿qué sentí jugando a Tuel, ¿no? Y un poco para compartir con las personas que están aquí que todavía no han jugado, pero dejarles ahí como animarlos más todavía a hacer la experiencia. Primero diría que encantamiento, ¿no? Con los colores, con las formas, con la topografía. Bueno, Santiago, decirte que disfruté de las imágenes, ¿no? Son muy bellas. Que realmente sentí ese viaje a través de ese fluir del río, además como un viaje muy onírico. Y bueno, que son imágenes que cautivan, que encantan, que dan ganas de seguir mirándolas y con ellas de ir sintiéndose dentro de ellas, ¿no? Y eso me parece que es algo muy bien logrado y muy bonito, ¿no? Y ahora también que con esto que vos comentabas, también yo sentí particularmente un encantamiento con el sonido. Yo trabajo con imágenes, pero soy una persona muy del sonido. Y bueno, los ruidos del agua, de los pájaros, la música, los silencios, las voces, todo va confluyendo en este viaje para traer diferentes modos de entender, de percibir y de habitar el río, ¿no? Y entonces sentí que el sonido funcionaba como un metrónomo, con esos tiempos más lentos, más rápidos, pero que iba creando una segunda sensación que era, que la podría decir como de extrañeza, porque en parte ese metrónomo iba como poniendo, yo sentí en muchos momentos que ponía en jaque mi temporalidad, esta temporalidad que vos dirías más urbana, ¿no? De que estamos corriendo, que vamos siempre a llegar rápido al subte, que se me pasa, ¿no? Bueno, y yo soy bastante así, y bueno, sentí que el videojuego documental, como lo llamaste vos, me iba proponiendo como una temporalidad otra, y que además yo no tenía muchas posibilidades de alterarla, esa temporalidad. Y esto me parece interesante para pensar algunas cosas más que tienen que ver con el campo disciplinar, ¿no? Bueno, soy geógrafa, como dijeron, y entonces voy a hablar un poquito de lo que pienso, de lo que me surgió esta experiencia pensando en la disciplina. Primero, decir que celebro la producción de imágenes
contemporáneas que nos permiten pensar la enseñanza de la geografía en la escuela y más allá de la escuela, ¿no? Porque aprendemos geografía, efectivamente, en la escuela, pero también, y esto no es una novedad, en instancias educativas no formales. Y cada época como que va teniendo instancias que van cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo momentos donde la gente aprendía mucho de geografía con shows de imágenes, ¿no? Iba incluso a teatros a ver imágenes de otros lugares, también con la circulación de tarjetas postales, con las revistas, con las películas, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, los videojuegos como una otra instancia que puede entrar o no en la escuela, pero que también nos permite aprender. Y entonces, un poco la pregunta que creo que podemos pensar es qué mundos nos presentan estas imágenes y qué mundos se construyen con ellas, ¿no? Y la geografía tiene un vínculo, no sé si acá hay profesores de geografía, pero todos hemos hecho geografía en la escuela, y sabemos que tiene un vínculo muy, muy fuerte, pero también muy extenso con las imágenes, ¿no? Y a pesar de eso siempre ha habido como una dualidad de cómo entran las imágenes o cómo se piensan las imágenes en la enseñanza de la geografía, ¿no? Un poco como tenerlas bajo sospecha, ¿no? Porque está esta como presunción de que las imágenes distraen, que llevan a los estudiantes a mundos imaginarios sobre los cuales los docentes no tendríamos mucho control. Por eso hay inclusive manuales de didáctica de la geografía que recomiendan el tiempo, ¿no?, de exposición a las imágenes. Pero también las imágenes se han considerado como la posibilidad de traer el mundo a la escuela, al aula, ¿no? Porque cada vez es más difícil llevar a los alumnos a ver el mundo con sus propios ojos, ¿no? La geografía tiene una tradición fuerte del trabajo de campo, y bueno, esto es complicado no solo económicamente, sino tiene toda su logística llevar a los estudiantes al campo, ¿no? Entonces las imágenes traen al aula ese campo, y tal vez pienso que por ello, como en otras disciplinas, se han aceptado mucho más las imágenes que tienen carácter documental que otro tipo de imágenes. Sin embargo, a pesar de esto que digo del carácter documental, también en la enseñanza de geografía se trabajan imágenes que miniaturizan el mundo, ¿no? Lo diseccionan a efectos de estudiarlo y analizarlo. Y ese proceso de miniaturizar y de diseccionar requiere que la imagen renuncie a representarlo fielmente, ¿no? Por ejemplo, un croquis. Usamos imágenes así, sin embargo, todavía en la enseñanza de la geografía pareciera ponerse como condición su semejanza con lo real. Y entonces acá me parece que esta es la apuesta de ofrecer imágenes que no necesariamente son el reflejo del atuel, ¿no? Que hay una inspiración, pero que no son necesariamente el reflejo, fieles, lo digo entre comillas, ese fieles, ¿no? Y aunque el título enuncia un lugar preciso, un río preciso, ¿no?, el atuel, las imágenes creo que nos piden que no busquemos en ellas el real, sino que imaginemos un río, su movimiento, la vida en torno a ese río, ¿no? Bueno, eso es un poquito pensado en la relación entre la geografía y las imágenes. Pues otro tema que me quedé pensando mucho a partir de jugar con el juego es esto y porque también es algo que me interesa, es la visión desde arriba y la visión móvil.
al inicio del videojuego, y algo vimos, porque también se da en varios momentos, se nos ofrece la posibilidad de ver desde arriba, ¿no? Como lo que veríamos con un dron. Lo que vemos se aleja, se aproxima, se detiene, se desplaza, ¿no? Y creo que en este sentido me pareció interesante cómo el videojuego dialoga con una cultura visual en la que las imágenes desde arriba se han vuelto bastante ubicuas, ¿no? Las encontramos en muchos lugares, desde publicidades, videos, imágenes que salen en los noticieros, publicidades de turismo, ¿no? Es muy frecuente, un poco porque los drones bajaron, son más accesibles, y entonces hay muchas imágenes que se hacen con drones, ¿no? Pero también una serie de aplicaciones como, bueno, Santiago dijo, Google Earth, ¿no? Es un tipo de visión que ya es más habitual que la tengamos y que no nos produzca tanta extrañeza. Sin embargo, nos sigue provocando mucha fascinación experimentar esa visión desde arriba. Y entonces, un poco, me parece que la pregunta es, ¿qué nos da ver una imagen capturada desde un punto más alto, ya sea desde un globo aerostático, un avión o un dron? Y bueno, me parece que es esto, que nos ofrece un modo de visión que despliega posibilidades cognitivas diferentes, ¿no? Podemos, este alejamiento nos permite apreciar fenómenos y sus consecuencias de una manera distinta a lo que lo veríamos desde abajo, ¿no? Y las imágenes estas desde arriba no solo hacen móviles nuestros ojos, sino que también amplían su campo de visión al permitir cambiar esta escala de observación. Bueno, y justamente este alejamiento opera como una abstracción, ¿no? Porque esto que decía Santiago, no vemos todos los detalles. Pero a la vez esa pérdida de detalles nos hace ver formas distintas, formas que no habríamos imaginado, y esto le da mucha belleza a lo que vemos, y por eso creo que también nos captura tanto, y en este sentido el videojuego nos captura muchas veces a través de esta forma de ver. Y me parece que esto está en sintonía con, además de todos estos usos más comerciales que decía de las imágenes desde arriba, muchas problemáticas ambientales y muchas luchas ambientales se han valido de esta forma de mirar para presentarlas, ¿no? Por ejemplo, para ver la escala de un problema ambiental. Y en relación a esto, me parece que hay algo que está también muy presente en el videojuego, que es ver y volar como experiencias simuladas, ¿no? Que es un poco lo que hace, similar a lo que hace un dron. Nos hace sentir que estamos volando y que estamos viendo con nuestros propios ojos eso, pero no estamos ahí, ¿no? Entonces nos ofrece la posibilidad de sentir una inmersión en una experiencia de vuelo sin subirnos a un avión o a un helicóptero, ¿no? Y estas imágenes, al igual que los mapas, nos acercan puntos de vista que difícilmente podríamos tener de manera directa, pero a diferencia de lo que ocurre con los mapas, estas imágenes son muy efectivas por su hiperrealismo, ¿no? Nos parece que estamos viendo directamente un río o una montaña, una meseta o una ciudad. Y entonces acá me parece que es interesante la apuesta que hicieron, Santiago, de ofrecernos esta experiencia como de vuelo inmersiva, que se asemejaría mucho a la que tendríamos con un dron, pero que a la vez lo desafía porque desafía su hiperrealismo, ¿no? No solo porque son dibujos, sino porque
me parece que hay una apuesta a esto, a no replicar el real, sino a abrir a otros mundos posibles, ¿no? Y eso me gustó como propuesta. Bueno, otra cosa también que me pareció interesante, esto bueno que decía Javier y que también señaló Santiago, como el protagonista es el río, el protagonista es una nube, es un pez, es un zorro, un cóndor, bueno, y creo que esto trae de algún modo unas discusiones que se están dando contemporáneamente sobre la presencia de lo no humano y como corrernos del antropocentrismo, ¿no? Y como que me pareció que eso estaba mucho más presente en las imágenes que en las narrativas, ¿no? Porque las narrativas traen mucho a los humanos en sus acciones, en su narración, en su forma de entender el río, pero que en los sonidos, en partes, ¿no? Y sobre todo en las imágenes, están como muy fuerte esta presencia de lo no humano y de cómo tiene un agenciamiento, ¿no? El río, el fuego, el agua, la nube, bueno, ¿no? Entonces me parece que este protagonismo que toma el río en todo el videojuego, pero también a través de estas otras entidades, ¿no? Como y en el hecho de que el jugador devenga pez, devenga nube, devenga lluvia, ¿no? Lo no humano pasa a ser un poco el centro y las relaciones que se van dando entre esas entidades y sus agenciamientos, ¿no? Quien juega en cada uno de esos devenires experimenta condicionamientos y posibilidades que abren otros no humanos, ¿no? Y bueno, como decía, esto me parece que tiene sintonía con discusiones que se están dando en varios campos disciplinares, pero también con el interés creciente que desde la ciencia se está dando hacia cosmologías indígenas, ya no como algo extinto, como algo del pasado, sino como otros modos de habitar hoy el mundo, ¿no? O sea, no es que el río era un hermano para los indígenas, sino que hoy en día hay comunidades indígenas que tienen otros modos de pensar, de relacionarse con el río y con otras entidades no humanas. Esto me parece que el videojuego lo pone en un punto, lo trae desde las imágenes y me pareció interesante cómo lo presentan. Y bueno, vuelvo a esto que decía antes de las temporalidades. Yo sentí y me gustó cómo en todo el videojuego se atraviesa la experiencia de diferentes temporalidades en coexistencias, ¿no? La temporalidad del río, de cada capa de sedimentos, de los animales, del fuego, del agua, ¿no? También cómo se experimenta la imposibilidad de accionar sobre algunas de esas temporalidades. Por ejemplo, ¿no? Se puede accionar para mover la nube en determinada dirección para hacerle descargar agua, pero hay un momento en que esa posibilidad se interrumpe, ¿no? Hay algo que como que hay un condicionamiento y no es que el jugador tiene todas las posibilidades abiertas, ¿no? Y un poco pienso que ahí está esa experiencia de cómo hay agenciamientos del mundo natural o del mundo no humano, digamos, que no podemos operar sobre ellos, ¿no? Que hay y otras temporalidades también sobre las cuales nosotros como humanos no tenemos mucho poder de veto, ¿no?
por decirlo así de algún modo. Bueno, yo diciendo esto, me quedé pensando mucho, Santiago, en este proceso que hablabas de bueno, cómo se imaginaron primero como un recorrido sonoro, pero también me quedé así como con ganas de saber más sobre cómo se da ese proceso de pasar o sea, de imágenes de un documental que ustedes tenían, que vieron, pues no tenían solo las voces, sino también las imágenes, a de cierto modo crear imágenes distintas, pero que tienen relación, ¿no? Es como que hay una traducción de lenguajes visuales, ¿no? Distintos. Y que ahí hablaste de otras imágenes, ¿no? Como de que armaron un mapa con ese recorrido, pero que también fueron a imágenes de Google Earth. Entonces, bueno, sí hay tiempo, pero como que me quedé como intrigada de cómo van haciendo esas traducciones entre una imagen y otra, ¿no? Cómo va pasando de un lenguaje visual a otro, ¿no? Que son cada lenguaje visual también tiene como códigos particulares, y entonces cómo hacer esas traducciones. Bueno, un poquito eso, no me quiero extender, pero seguimos conversando. Gracias, Verónica. Bueno, nos quedamos con un montón de notas y subrayaditos para seguir la conversación. Raquel, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Un placer compartir. Agradezco muchísimo a Analía, Jaime, esta oportunidad que continúa en tono de conversación, algo que empezó mirando juntos, ¿no? Como mirar, saber, conversar, como que son distintos verbos, distintas acciones que nos acercan a las preguntas que suscitó ver Atuel. Yo sentí que estaba frente a un acontecimiento singular, en forma literal podría decir fuera de la serie, fuera de serie porque tiene una cantidad de elementos que no lo hacen igual a nada. Esa fue la sensación que tuve. Por eso era difícil encuadrar el género. Habíamos conversado, Santiago, Verónica, hoy lo nombraron recién, si es un documental lúdico, si es una ilustración jugada, si es una exploración de contemplación, si es meditativo, si es una experiencia a los sentidos, a la racionalidad, a la emoción. Y en esa complejidad me parece que consigue acercarse a varios de los conceptos que estructuran la enseñanza de algunos de los temas clásicos de la geografía, ¿no? ¿Qué es un río? Es la pregunta que invita en forma literal el video, pero hay varias preguntas, y me parece que uno de los conceptos que queda muy bien transcurrido, caminado, sentido, perfumado. Hago un pie de página pensando que con tecnologías que vendrán en los años siguientes vamos a poder percibir los aromas, porque eran tan fuertes las imágenes que en el momento del fuego, que hoy lo mostró acá Jaime en ese demo, creo que todos sentimos un poco el olor de chamuscado, ¿no? Siendo ese zorro. Es muy fuerte la imagen, el airecito, como andar en bicicleta, que uno siente, lo sentí, ese aire en el rostro, en esa nube sobre el río, ¿no? Es decir, estaban todos los sentidos que amplían la noción de paisaje, que característicamente la geografía asoció con el sentido de la vista como sentido privilegiado, ¿no? Que el paisaje es esa visión fisonómica primera, como esa primera gama, zona concéntrica más cercana al cuerpo que observa del territorio. O sea que esa aproximación la expande de lo visual a lo auditivo, que está muy conseguido, maravillosamente conseguido en el video. Con varios los sonidos, se puede hacer un gran inventario de los objetos sonoros del paisaje.
¿no? Que suenan realmente. Cuando los textos son buenos, a veces conseguimos esa sonoridad, pero no siempre. Yo recuerdo que hay una anécdota de Brehm, en su famoso libro de Vida y Muerte de las Imágenes. Él cuenta esta leyenda de un emperador chino que le pidió a un pintor de su corte que sacara la cascada que había pintado en su dormitorio, porque a la noche no podía dormir. Es decir, que de esa imagen aflora tanta verdad, en el sentido de conocimiento empírico, teórico, sensorial, que tiene la fuerza de toda la complejidad del concepto. Y me parece que para el mundo de la enseñanza, el aprendizaje, este video es fascinante y muy acercando a esa posibilidad múltiple, no para hablar de inteligencia múltiple, pero sí de aproximaciones muy diversas sobre la territorialidad, sobre la espacialidad, que entran en diferentes campos del conocimiento, del saber, de aproximaciones, muy iterativas, ¿no? Y eso me pareció interesantísimo. Como espectadores lo van a disfrutar, quienes decidan hacer la experiencia, y como estudiantes puede brindar allí unas ventanas de conocimiento a lo real, que como dijo Verónica, no serán isomorfas, no es transparente, pero que sí van a conseguir puentes muy genuinos, para usar la palabra de Analía también, muy genuinos, muy próximos a un conocer múltiple. Así que allí hay como esa ficción real, diríamos, muy interesante para aprender y que brinda herramientas muy potentes para los que tenemos que planificar cómo enseñar, en este caso, que es un paisaje, que es un río, ¿no? También pensaba que esta invitación a recorrer el río de este modo lento, slow, habíamos dicho, poniendo un stop, me recordó un poco a la pandemia, ¿no? En el sentido de ese stop global que a todos nos impuso otra temporalidad, como caminantes, ¿no? Que aún en las grandes ciudades recobramos un poco a lo que nos gusta igual caminar, pero con una práctica cotidiana, ¿no? Yo vi el documental más largo de 1 hora y cuarto, Santiago, y ahí tuve, digamos, muchos más insumos para entender los recortes que ustedes habían hecho en el pedido este de conseguir el audiovisual. Allí contaban que fue una experiencia en un bote de 47 o 43 días, más de 40 días, para esos 400 y pico de kilómetros del río. O sea que eso da una idea de lo lento que iban de punto a punto, registrando, sintiendo, pensando, esos días, esas noches, en esos campamentos para hacer toda la trayectoria del río. Y ahí pensaba que era bien contracultural, no solo el ritmo de caminar y lento, digamos, sino contra esta aceleración ultracapitalista del consumo, de la sociedad que vivimos hiperacelerada, y que ese tiempo de conocer es el tiempo en el video también que nos coloca en una posición para leer. Porque leer es también, además de la operación simbólica, metodológicamente necesita un transcurrir de los ojos, pasando del ojo a la mirada, pero necesito un tiempo para que el ojo vaya en esas milésimas de segundo. También hay algo físico lento o que tiene la lentitud de lo humano. Así que eso me gustó de esa posición de lectora que invita el video, porque no puedo ir tampoco más rápido que lo que ese ave volando, que lo que esa nube llegando con esa velocidad de la brisa hacia ese lugar donde está el incendio, o de los peces en ese salto. No puedo ir más rápido aunque quisiera, ¿no? En el WhatsApp cada vez se acelera más, a 1 minuto, medio minuto, cuarto de segundo, etcétera, pero ese no sería el ritmo de la vida real de los seres humanos y no humanos que están planteados allí. Así que ese tiempo de la lectura, del sentir, del detener, es un ejercicio interesante para muchas generaciones, para todos, pero para las generaciones jóvenes creo que va a ser una gimnasia interesante de poner su temporalidad cotidiana y estar en este tiempo más
más lento, más contemplativo, más de dejarse afectar por lo que estamos viendo, ¿no? Y en conclusión, esos pensamientos también serán distintos. Esa conexión sensible me pareció un logro, por añadidura, digamos, de la propuesta, muy hermosa, porque quizás lo pueda conseguir un texto o una definición abstracta de qué es un río, qué es un paisaje, ¿no? Hay algunas que son realmente muy bellas, y textos, vos usaste la palabra, Santiago, un registro poético, ¿no? Lo podemos conseguir leyendo, pero creo que esta experiencia inmersiva, más envolvente, con esa paleta de colores hermosas, sobre los azules, los índigos, los rosados, me parece que hay toda una envoltura ahí que permite muchas capas de aprender distintas, ¿no? Que es para educar, para sentir, para disfrutar, para concientizar, para sensibilizar. O sea que hay también una frontera artística en el arte en este sentido más clásico en un punto, ¿no? Bueno, y después me detuve un poquito en la línea argumental, en los contenidos, podríamos decir, y allí esta idea de la relación también es muy singular, el recorte que ustedes hicieron, porque esta relación sociedad-naturaleza que ustedes plantean también va a contramano del dominio jerárquico, dominante, diríamos, del aplastamiento de lo social, de lo humano sobre la naturaleza. Y lo que ustedes me parece que plantean ahí es para bajarle un poco el tono a ese, como dijo Verónica, el antropocentrismo, digamos, y hacer una visión más ecocentrista, la podríamos llamar, o biocentrista, o más allá de lo humano, o poshumano, o sea, el nombre que le querramos dar según nuestra simpatía teórica, las lecturas que tengamos, pero allí esa visión, digamos, de lo no humano, poniéndolo en el centro aquí, porque en el documental más largo, ahí sí hay una diferencia importante en cuanto a que allí sí están marcados, y es interesante hacer ese diálogo con las otras fuentes, ¿no? Porque si no sería desconocer también todas las intervenciones fuertísimas que vienen de mediados del siglo XX, de hecho esos diques y esas represas son de los años 40, 50, estuve mirando que eran del 47, el inicio del Ñihuil, donde se corta literalmente el río, ¿no? Porque esas aguas quedan indicadas, embalsadas, y no avanzan, no sigue ese curso, tanto es así que, para quienes no sepan, hay un juicio interprovincial entre Mendoza y La Pampa justamente por este hecho, que queda seco el atuel y no continúa ese caudal. Este juicio llegó en el 2017 a la Corte Suprema de Justicia, que falló para que Mendoza efectivamente deje un caudal permanente y mínimo durante todo el año, para que avance, digamos, ese agua hacia la desembocadura de esos bañados y llegue a la provincia de La Pampa. Esto en el documental largo sí, está planteado todas las intervenciones humanas que algo dicen también las voces en Atuel, el videojuego que estamos comentando, respecto de esos usos para los oasis, de los regadíos, que son para la producción de frutales, de vides, que sostiene económicamente y con un circuito global a la provincia de Mendoza. Eso tampoco habría que desconocerlo, diríamos, por las posibilidades productivas, económicas, de sustento, de empleo, de mercado laboral, no solo mendocinos, sino porque esas migraciones abarcan una cantidad de poblaciones, no solo argentina, también chilena, muy importante, así que ese es un sesgo, diríamos, que como complemento, como para darle una expansión a la experiencia, también podría contribuir a la discusión, ¿no? Para cómo esa línea argumental, hacerla, explorarla regionalmente y entraría en estos otros temas. En cuanto a los testimonios, me gustó muchísimo la voz con el canto
mendocino, ¿no? Que se escuchara esa tonada lugareña, que es también algo, una singularidad, una joyita en el mundo de los videojuegos, para dar esta impronta argentina, latinoamericana, ¿no? Aunque el videojuego, vieron que dice al inicio que se puede escoger la lengua, en el inglés o el español, pero la voz mendocina le da ahí como un toque, una singularidad, algo nuestro de la tierra, que tan marcado está también en el video. Y bueno, y finalmente me parece que como algo bello y sin utilidad, podría decir, comillas, es esta experiencia que es muy breve, porque no llega casi a media hora, pero me parece que deja la impronta en cualquiera que lo haya hecho de algo que no vamos a olvidar. Y eso no es poco, porque si hay algún debate en la escuela, primaria, secundaria, es esta idea de la perdurabilidad de los conocimientos. No para que queden atornillados para siempre, porque sabemos, se van a modificar, son históricos, permanentemente van a ir transformándose y la escuela va a estar a tono, y ojalá esté a tono de esas agendas contemporáneas que señalaba Analía, pero también hay algo, no en el sentido de un recuerdo inmovilizado, pero sí de una experiencia que nos haya afectado. Y eso es valioso para seguir aprendiendo. Muchas veces no tanto por lo que ojalá en ese momento sea de un impacto alto de aprendizaje, pero mucho más que eso son todas las derivas hacia el futuro, hacia adelante, sobre lo que no está escrito, lo que va a poder ser, lo que todavía no es, pero puede ser. Y me parece que en el tema territorial y ambiental, esta es una pregunta que no puede soslayarse en cualquier nivel de la escolaridad y de la ciudadanía. Les diría también de cómo seguimos juntos en estas relaciones sociedad-naturaleza, que están en tiempos de urgencia y tan inciertos como los que vivimos, es una pregunta abierta. Entonces, abrir esas preguntas para nuevas conversaciones, visualizaciones, hipótesis, sueños, proyectos, me parece que bueno, es el desafío, ¿no? Así es que, bueno, seguimos conversando alrededor de estas cosas. Buenísimo, muchas gracias, Raquel. Bueno, ahora la invitación que les proponemos es a quienes están asistiendo, si tienen alguna pregunta y nos la quieren transmitir, la pueden escribir en el chat o simplemente pueden habilitar su micrófono para el diálogo. Yo voy a tomar un momento la palabra, un poco para hacer infidencias y un poco para abrir la conversación con Santiago. La infidencia es que una de las cuestiones más interesantes que nos pasó cuando nos juntamos a jugar con Verónica y con Raquel era que en un primer momento empezaban a demandarle al juego, pero puedo ir un poco más a la derecha, puedo subir un poco más, puedo bajar, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo darle la vuelta? ¿Puedo ir en reversa en ese río? Y entonces ahí un poco llegábamos y discutíamos cuánto de esa mecánica de no dejarnos ir tanto hacia un lugar o hacia otro, de que la exploración fuera en cierto sentido bien dirigida, tenía que ver con eso que dice en una entrevista hacia el final del videojuego, el mandato de fluir, ¿no? Como que había algo ahí de ese mandato. Y lo digo esto en relación a algo que encontramos en otra investigación justamente con Huellas Digital, con el documental interactivo del Campito, y es esta idea de no poder, que el equipo de diseño de esa herramienta decían, nosotros no queríamos llamarlo videojuego, ¿sí? Y decían, no queríamos llamar videojuego algo en el que se explora un centro clandestino de detención, ¿no? Y ahí operaba algo de no querer entrar en esa idea, en ese imaginario, eso que mencionaba Verónica con respecto a las imágenes, particularmente a los videojuegos, ¿no? ¿Cómo llegaron ustedes, Santiago, a esta idea del documental y
videojuego que usan para definir para definir Atuel, ¿no? Y cómo si ponen eso en relación con esto, con esa cuestión de la mecánica que nos proponen a quienes jugamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por las palabras de Raquel y Verónica. Realmente no es común que un videojuego lo analicen tan profundamente y siento que se tradujo muchísimo de nuestras intenciones a lo que ustedes están diciendo y mucho más. O sea, hay cosas que realmente las puedo llegar a visualizar y que estaban ahí y que ustedes las pusieron muy bien en palabras. Con respecto a cómo llegamos al concepto de documental, fue coyuntural, sinceramente. El hecho de que los documentalistas dijeran, conseguimos unos fondos, y una de las documentalistas dijo, bueno, hagamos un videojuego de esto, fue la coyuntura particular en la cual nosotros nos vimos, o sea, nosotros nos propusieron hacer un videojuego en base a un documental. No nos dijeron un videojuego documental. Inicialmente hubo ideas que por ahí venían con una idea que tenía con otra filosofía, que tenía mucho más que ver con el manejo de los recursos, el recurso hídrico, etcétera, que es una idea humanocentrista, como decía Raquel. Y nosotros, en parte por una cuestión de que no nos gustaba esa filosofía, y en parte por una cuestión también de que no teníamos los recursos como para hacer un videojuego complejo en sí mismo, sino un videojuego mucho más inmersivo y corto, que es de un tirón, una experiencia, ¿no? El término videojuego documental no lo pusimos hasta hacer el tráiler. Cuando hicimos el tráiler, cuando yo hice el tráiler, ya estaba terminado el videojuego, no terminó 100%, pero estaba bastante terminado, y al final decía Atuel, y dije, pongamos el subtítulo para que se entienda qué es esto, porque no es un videojuego documental. Le puse así, le mostré el tráiler y dijeron, puede ser, no nos quedamos muy seguros de que era eso, no era eso, pero bueno, que quedó así. Hoy en día no existe una categoría de videojuego documental en los stores de videojuegos. Sí empezaron a existir videojuegos documental cuando empezamos a pasar el videojuego por diferentes festivales de diferentes partes del mundo. Empezamos a ver que competíamos en categorías que tenían que ver, que no eran de documental, pero que había otros juegos documentales, a veces de la Segunda Guerra, o a veces otro tipo de documentales. Particularmente el hecho de que otras personas de otras partes del mundo puedan haber llegado a entender que es no el hecho de ser un videojuego documental, sino a sentir una conexión, porque muchas veces ciertos comentarios que ustedes lo dicen suceden en otras personas que no conocen, que no tienen ni idea con Argentina, estadounidenses que no tienen ni idea de dónde queda Argentina, y que sintieron un cierto vínculo y con algo hiperlocal, con voces así mendocinas, con acento mendocino, con algo que uno no sabría cómo lo puede llegar a entender alguien de afuera, realmente. Cómo puede llegar porque un latinoamericano posiblemente llegase a entender porque había muchos youtubers latinoamericanos que tomaron el juego, que mostraban el juego, y después empezaron a mostrarlo también en Estados Unidos y en diferentes lugares, y empezó a ser movido también por festivales de documental fílmico, ¿no? Pero como una experiencia diferente de documental. Pero bueno, es muy raro para un videojuego que esté en una categoría dentro de festivales de documentales fílmicos, ¿no? Además de videojuegos, también estuvimos en el Salón Nacional de las Artes, entre pinturas, o sea, es un objeto medio extraño, pero bueno, terminó siendo una particularidad dentro del mundo de los videojuegos, ¿sí? Vos sabés que Santiago, en general, comento que cuando a mí de alguna manera me interesa mucho lo que estás contando, y en un punto el hecho de que porte el nombre de videojuegos es como que genera en los usuarios, en los que van a ver, pienso en la experiencia que nosotros hemos tenido en trabajos de campo, genera una expectativa de un tipo de cosas que van a suceder. Y a mí nos parece siempre interesante en este tipo de videojuegos que nosotros estamos explorando,
justamente esa interrupción, ¿no? Porque me parece que hay una lógica que es interesante para arrojársela a la escuela, que es producir una interrupción en relación con las prácticas más habituales, que es un poco lo que Jaime decía, ¿no? Con qué videojuegos nos metemos, y muchas de las cosas que creo que vos decías, justamente de desmarcarte del realismo, o sea, hay algo ahí que nosotros cuando planteamos el interés que puede tener poner videojuegos en la escena educativa, tiene que ver también con esto, ¿no? No solamente de que aparezcan unas cosas que no están a la mano, sino que aparezca una oportunidad como la que estamos teniendo nosotros ahora. O sea, de ir detrás, o sea, de mirarlos como objetos que no son transparentes, que también fueron diseñados, hay decisiones, que los asuntos que aparecen ante nuestros ojos también son producto de decisiones. Esto que vos decís, de tipo de la velocidad que va a contramano. Imagínate nosotros, pero imagínate un chico de otra edad a contramano de lo que quisiera. Me los imagino haciendo así frenéticamente con las flechitas, y hay algo ahí que no va a suceder y que es interesante conversar, ¿no? En ese sentido yo digo, bueno, que este tipo de asuntos convertidos en objeto de trabajo, y creo que también desmarcándose de algunos usos prácticos que muchas veces cuando enseñamos les atribuimos a los artefactos que ponemos en funcionamiento en las aulas. Bueno, ¿qué aprendiste del río? Es decir, acá no va de esto, va de otra cosa, y va de una apuesta, creo que a nosotros nos interesa mucho eso, de una apuesta que es experiencia y sensible, ¿no? Pero porque ahí hay construcción de conocimiento. O sea, la construcción de conocimiento no es lógica, ¿no? Informativa, etcétera, etcétera, sino que uno apuesta a que se puede construir conocimiento porque es parte de la construcción del conocimiento apelar a estas vías, ¿no? Entonces yo los escuchaba y digo, bueno, esta sería una escena, ¿no? En donde uno podría tratar de meterse en la cocina, en la trastienda de las decisiones, ponerlas ahí, no sé, mostrar incluso el video que ustedes, una entrevista que les hicieron, digo, como, bueno, este objeto es un objeto con un conjunto de decisiones, las decisiones tienen que ver con el sentido que la gente les da, que es una perspectiva que en general, cuando los pibes interaccionan, los jóvenes interaccionamos con videojuegos, obviamente no está a la mano, ni tendría por qué estarla, digo, para eso esto puede estar en una escuela, ¿no? Bien, sumamos comentarios, preguntas, y ahí quedó una flotando de Verónica para Santiago. Una pregunta técnica, si queremos llamarla así. ¿Te acordás, Santiago, o te la repite Verónica? No me acuerdo, perdón. Bueno, pensando en esto que decía Analía del objeto, ¿no? Que no es un objeto transparente, y vos ahí vas hablando como de distintos momentos y de distintas imágenes antes de llegar a esta, ¿no? Como que hicieron un mapa del recorrido, como un recorrido sonoro, que trabajaste con imágenes de Google Earth, y yo te preguntaba cómo porque son imágenes distintas, y entonces como que hay traducciones, ¿no? De una a otra, como qué quedó fuera en cada una de esos pasajes y qué entró, ¿no? Porque como que cada tipo de imagen tiene una particularidad, una lógica, y entonces un poco de esa cocina del trabajo entre imágenes. Claro, es un trabajo primero de abstracción, ¿no? O sea, los árboles tienen súper-realismo y uno tampoco puede renderizar en las placas de video un montón de cosas. También hay una necesidad, unas limitaciones que uno tiene que saber trabajar. Y dentro de esas limitaciones uno puede trabajar una estética. Primero de abstracción y también de tratar de expandir un poco la subjetividad, rompiendo con el realismo. Porque lo que tiene... El juego es bastante contestatario, que no parezca, en términos de videojuegos.
en términos de los tiempos, así como comentaban antes, y en términos también del hiperrealismo. Lo que son los juegos que son llamados AAA, que son los juegos así de la industria, generalmente suelen ser mundos abiertos, hiperrealistas, y nada, bueno, lo que ya conocemos, centrados en mucho movimiento, etc. Eso también configura una figura del gamer, que es algo con lo que nos peleamos mucho también con la cooperativa, no entre nosotros, sino como cooperativa empezamos siendo un blog de crítica de videojuegos, en realidad en 2016. Eventualmente devenimos a cooperativa. Como crítico de videojuegos también analizamos mucho lo que hace la industria, y bueno, entre todo eso eventualmente decantó que al hacer el videojuego Atuel, pensemos hacer algo muy diferente, algo que realmente no estamos compitiendo con la industria, estamos haciendo algo que la industria no puede hacer, porque la industria no se puede permitir hacer este tipo de cosas. Por lo cual, también el hecho de romper con el realismo permite que podamos flexibilizar un poco el verosímil que podría tener el documental filmado, como por ejemplo mostrar los peces prehistóricos, o mostrar elementos que no podrían estar en el acá o en el ahora cuando lo estás filmando. Por lo cual, las paletas de colores son expresionistas, no son impresionistas, no están basadas específicamente en la impresión, sino que son más una expresión, más son términos pictóricos. Yo lo pensé en términos pictóricos, de no tratar de copiar lo que son esos colores, sino basarme en los colores y armar 3 o 4 paletas según la hora del día que se va desarrollando el juego, que va pasando por diferentes momentos. El hecho de cambiar la cámara, cambiar las coloraciones, también tiene que ver con generar ciertas variaciones para poder mantener un flujo interesante. Y en términos también de temporalidad, también somos un poco contestatarios en ese sentido. Es todo eso que comentaban ustedes, también tiene mucho que ver con el diseño de lo que queríamos hacer, diciendo, esto es un río, tiene un flujo, tiene una naturalidad, y eso lo queríamos representar. Y yo escucho mucha música lenta, digamos, mucha música ambient también, y me imaginé que así como existe música para bailar, puede existir música ambient, que es para profundizar, para relajarse. Hay diferentes tipos de música. Lo mismo pasa con los videojuegos. Hay videojuegos que son mucho más cinéticos, y no está mal, o sea, es una forma de variación, pero posiblemente existen videojuegos más ambientales, videojuegos que tienen otra temporalidad, como sería Atuel, ¿no? Pero bueno, sí, el trabajo de pasar de realismo a esta subjetividad tiene que ver con ser más expresivo en los colores, tiene que ver con ser más expresivo en los paisajes, y poder hacer contrastes, poder expandir, escalar ciertas cosas que no eran de ese tamaño. Por ejemplo, los peces en realidad tienen el tamaño de un tiburón, literalmente, en el juego, pero cuando pasan cerca de la casa se nota demasiado la diferencia, por lo cual la cámara se mueve de cierta manera mientras los peces se están escalando hacia abajo, y es como un truco de cámara para que se mantenga esa verosimilitud del tamaño de los peces. Lo mismo con las cotorras que pasan cerca. Eventualmente cambian de tamaño, y hay ciertas cuestiones que sí son más, tienen escalas o proporciones más fantasiosas en sí mismo, pero para poder desarrollar más un discurso que en vez de tratar de reflejar o copiar la realidad, ¿no? No sé si tienen, creo que había otra pregunta ahí, por ahí. Sí, ahí hay un comentario, no sé si quieres hacerlo por micrófono, Sara, si quieres tomar la palabra. Bueno, en base a todo lo que se fue comentando, además de lo que pudimos visualizar, me parece muy interesante el videojuego porque no solamente aporta a pensar cómo enseñamos
geografía, tal vez en alguno de los niveles de enseñanza, sino justamente que aporta a pensar en términos de interdisciplina, en términos de conflicto ambiental, en términos de lo social, de la intervención de lo humano, de corrernos del antropocentrismo, de incluso de lo biológico y la riqueza natural, no solo biología, en fin. Y entonces, si fuéramos capaces de mirar desde la interdisciplina el propio videojuego y lo que aporta, desde el arte ya no voy a decir mucho porque no es mi tema, pero ya valoraron todo lo que allí aparece. Y coincido con la perspectiva filosófica que trasunta en base a todo lo que vienen diciendo de otros tiempos, de discutir en qué nos ha metido la hiperactividad y la cuestión, todos los hiper en los que nos mete este sistema productivo en el que vivimos, y a los riesgos que está llevando justamente a la especie humana. Entonces creo que y también si consideramos esta cuestión de que siempre estamos haciendo, o estuvimos haciendo y seguimos haciendo en el sistema educativo, esta dicotomía entre lo intelectual y lo sensible, bueno, creo que es un valioso aporte justamente para transitar otro tipo de experiencias y para mirar justamente, como hace un momento creo que señalaba Analía, esta cuestión de esa elaboración y todo lo que nos aporta, bueno, dependiendo del nivel de enseñanza en que estemos trabajando, pero que en todos los niveles creo que se puede abordar y aportar al menos algunas miradas, justamente que abran preguntas y que lleven incluso a los niños de escolaridad primaria a pensar en qué estamos haciendo con nuestro tiempo y qué pensamos de las problemáticas que todos vivimos. Bueno, eso nada más. Gracias, Sara. Sí, es muy interesante lo que planteas en relación a Atuel como una invitación a pensar en lo interdisciplinar. Yo pienso mucho en la línea de lo que planteaba Analía, ¿no? No es un paquete cerrado, digamos, que eso, Santiago, también viene a contrapelo de mucho de lo que se ofrece en el campo de la tecnología educativa, ¿no? Que se suele ofrecer como paquetes cerrados que se encargan de un contenido completo, ¿no? Y entonces muchas veces se juzga a las producciones culturales en relación a si cumplen con todo el listado de ítems que debería tener un objeto para trabajar un determinado tema, ¿no? Y ahí me parece que es interesante, y lo pensaba en clave del ejercicio que hizo Raquel, ¿no? Como cuando Raquel nos cuenta, empieza a entablar ese diálogo entre Atuel y el documental, el otro documental, empiezan ahí a aparecer un montón de hilos, de posibles diálogos y conversaciones que para mí eso que señalaba Sara de pensar en clave interdisciplinar y en sí mismo el hecho de que Atuel no cierre, sino que más bien apunte a esa estética onírica y habilita un montón de conversaciones dentro de un aula que incluyen conversaciones de quienes están, pero también conversaciones con otras producciones culturales, ¿no? Como que habilita muy rápidamente a pensar en qué otro, a empezar a pensar en series, ¿no? Como en qué le puedo poner yo al lado a Atuel para empezar a abrir esas posibilidades de conocimiento sobre un tema determinado, ¿no? Así que, nada, me parece una de las grandes virtudes de Atuel y en general de estos juegos que un poco tensionan ahí el canon tanto de los videojuegos educativos como de los videojuegos comerciales, es justamente eso, que no cierran, ¿sí? No cierran, sino que abren. Así que bueno, nada, eso quería sumar. No sé si hay alguna otra, si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, Silvana, adelante. Hola, bueno, encantada porque me abrió el apetito de poder jugar a este juego.
Sí, recuerdo unas palabras que dijo Raquel recién sobre, bueno, hay otros formatos poéticos, quizás musicales, que acercan la experiencia del río, de alguna cuestión que el río, los ríos, por su dinámica, modifican las vivencias. Entonces, me ha pasado trabajar con la canción de Teresa Parodi, de Apurate José, y vivenciar de alguna manera lo que pasa cuando una inundación es terrible, ¿no? Y es reiterativa, y bueno, construye la experiencia de vivir al lado de un río. Y quizás interpela a una generación que es la mía, la más, quizás otra más, un poquito más grande, pero esto me parece que está bueno porque hay algo que nos cuesta un montón que tiene que ver con el contacto, con el diálogo intergeneracional, ¿no? Entonces acá me parece que quizás con esta herramienta nos acercamos un poquito más a eso, a interpelar quizás un registro que tienen los chicos y las chicas hoy y que uno intenta acercarse y acercarle quizás otros códigos y otros registros. Así me parece buenísimo este formato y bueno, me anima a poder jugarlo, entrar, a ver de qué se trata, a ver qué hace el zorrito, qué puedo hacerle hacer el zorrito, que es el que más el personaje que me convoca a ver qué va a hacer, y bueno, así que bueno, encantada y les agradezco un montón el espacio y el análisis. Gracias Silvana, gracias a vos por estar también. No sé si hay algún comentario más. Yo lo que voy a tener que hacer, Silvana, es seguir jugando, porque tengo la pregunta que no se la voy a hacer a Santiago porque no me la va a contestar, si con las nubes en algún momento es posible apagar el fuego. Yo calculo que no, pero bueno, no sé si... si se puede apagar todo el fuego. Todo el fuego, claro, porque ¿viste? Nosotros hicimos un ratito ahí, pero esa sonrisa de Santiago me dice que probablemente no. No hubo tanta agua para apagar tanto fuego. Venga, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Yo nada, Raquel y Verónica, la verdad que les agradezco un montón porque me abrieron la cabeza para pensar en muchas cosas que, nada, me parece que le agregaron belleza a esta sensación que habíamos tenido con Santiago, de la belleza de la situación que habíamos pasado haciendo la experiencia de meternos ahí en el río. Y creo que le agregaron belleza a ustedes también a esa experiencia con lo que nos dijeron. Por lo menos yo tengo esa sensación. Bueno, si nadie quiere comentar nada más, les agradecemos mucho que hayan estado. Y bueno, nos vemos. Gracias, Karina. Nos veremos en otra presentación. Nosotros como equipo vamos a seguir haciendo este tipo de experiencias, así que los iremos teniendo al tanto de cuando las sigamos repitiendo. Gracias a ustedes. Gracias, Raquel, Verónica. Muchísimas gracias. Gracias a todo eso, sobre todo a los comentarios que hicieron, que realmente le agrandaron mucho más a todo de lo que yo iba a creer. Pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, todas. Qué bueno, Beatriz. Anda a jugar y vas a ver que te vas a emocionar un poco más. Bueno, si les parece, tenemos la grabación. Que tengo la grabación, sí.